Muy buenas tardes. Hemos dejado unos minutos de cortesía, pero ya no más. Muchas gracias y muchas gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, por venir de nuevo a este gran, a mí me gusta decirlo, este gran buen centro cultural que es CaixaForum Madrid, con una oferta de exposiciones y convocatorias culturales extraordinarias, un sitio ideal, un sitio óptimo para el desarrollo de la programación también de esta cátedra Fundación La Caixa, Economía y Sociedad, un sitio óptimo. Como saben algunos de ustedes, porque también han asistido a alguno de los ciclos de clases magistrales precedentes, este es el tercero que hacemos este otoño. Comenzamos con un historiador, Enrique Moredellos. Continuamos con José Luis Malo de Molina, un estupendo economista que ha dirigido durante bastantes años el Servicio de Estudio del Banco de España. Viene ahora Olga Cantó y continuaremos dentro de 15 días exactamente, el lunes 30, martes 1 y miércoles 2 de diciembre, 30 de noviembre, después 1 y 2 de diciembre, con Xavier Lavandeira para hablarnos de cambio climático, ¿no? Entre medias estaba, déjenme que les recuerde, entre medias estaba programado otro ciclo de clases magistrales de Amelia Valcárcel, filósofa catedrática de filosofía de la moral, para hablarnos de un tema, un título ya por sí mismo atrayente, ¿no? Las pasiones elementales y sus usos sociales, violencia, envidia, hipocresía. No se ha cancelado, como algún amigo me ha dicho, ¿qué pasa? Se ha cancelado, no, por razones de oportunidad, y de conveniencia también de la ponente, lo hemos desplazado al mes de mayo, ya con fechas concretas, 10, 11 y 12 de mayo. Bueno, y entre medias, digamos, de aquellos con los que comenzamos el otoño y con el de Lavandeira que continuaremos a finales de este mes, tenemos este tema de la desigualdad desde una perspectiva generacional. Como saben todos ustedes, la desigualdad se ha convertido en el tema central casi de la reflexión de los economistas en los últimos años. Pero desde la perspectiva generacional no hay tantos trabajos y una perspectiva, yo creo, especialmente sugerente, ¿no? Incitante, ¿no? Y precisamente es desde la perspectiva de la perspectiva generacional, como lo va a abordar Olga Cantó, de la perspectiva de la movilidad social. Se está reduciendo, se está cronificando la desigualdad y de una generación hacia otra. La pobreza se puede empezar a hablar de pobreza heredada, de brecha generacional ampliada. ¿Cuál es la eficacia, ¿no?, de las políticas de igualdad, de promoción de igualdad de oportunidades, de prevención de la pobreza infantil? Todo eso nos decía, digamos, a todo ello apuntaba Olga Cantó en el mismo preámbulo de estas clases magistrales, ¿no? Con todo esto lo que les quiero decir es que es un tema, desde luego, la presencia de ustedes así lo manifiesta, un tema ciertamente relevante, un tema que está en el centro un poco de las reflexiones y de las inquietudes y del estudio de los economistas y de los mejores economistas, de los mejores investigadores, ¿no? Y traerlo, por tanto, al programa de la cátedra Fundación La Caixa nos parecía obligado. Hemos tenido la suerte, para abordarlo, de tener a una profesora estupenda, Olga Cantó. Lleva mucho tiempo trabajando en él y trabajando con mucha creatividad y con resultados tan tangibles, ¿no? Tiene una formación, yo se lo comentaba hace un momento, por problemas generacionales. Ella es, para su fortuna, de una generación distinta de la mía, mucho más joven, claro, pero un poco, déjenme decírselo un poco y que ella me deje decirlo, un poco desde la perspectiva que me dan a mí los años, con una formación estupenda, ¿no? Un proceso de formación envidiable, ¿no? Que quienes no hemos tenido esas oportunidades, pues claro, lo envidiamos, sana envidia, ¿no? Un doctorado en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de Florencia, ¿no? Instituto Universitario Europeo de Florencia, ¿no? Que es un sitio, que habría que pagar
habría que pagar y pagar mucho para poder estar allí, ¿no? Y allí estuvo, me decía, 4 o 5 años, ha pasado por Oxford, después tuvo la oportunidad de estar en la jefatura de estudios del Instituto de Estudios Fiscales, en un momento en donde el Instituto de Estudios Fiscales era también un centro de investigación importante, y desde su cátedra de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Alcalá, pues sigue trabajando extraordinariamente. Y como docente, ya verán ustedes cómo lo comprobarán, lo sé por referencias de muchos buenos colegas. Olga Cantó es una de esas profesoras, uno de esos profesores que aunan dos cosas que cuando se combinan es una maravilla, ¿no? Porque es competencia y entusiasmo, ¿no? Saberse el tema y poderlo transmitir con entusiasmo, que es la forma, casi la condición sine qua non para la buena transmisión, ¿no? Para que llegue al receptor, ¿no? Así que muchísimas gracias, es una suerte contar contigo, Olga, estos 3 días. Muchas gracias por tu disponibilidad, que ha sido estupenda, ejemplar desde el primer momento. Y nada, muchas gracias de nuevo a todos ustedes, y vamos a aprovechar, ya verán qué bien aprovechamos estas 3 tardes, estas 3 clases aquí en la Cátedra Fundación La Caixa con Olga Cantó. Cuando quieras. Bueno, voy a quitarme, creo que puedo utilizar hoy mi privilegio de quitarme la mascarilla. Buenas tardes a todos. Esto solo puede empeorar a partir de ahora, ¿no? Porque después de las fantásticas palabras de José Luis solo puedo ir a peor. Muchísimas gracias por tus palabras y bienvenidos a todos a estas clases magistrales sobre la dimensión generacional de la desigualdad, en la que vamos a tratar la redistribución y la igualdad de oportunidades. Vamos a trabajar, digamos, en 3 ámbitos generales. Hoy, el primer día, me voy a ocupar especialmente de la relación entre desigualdad de renta y riqueza e igualdad de oportunidades, centrando principalmente la idea primero en cómo se percibe la desigualdad y cómo se mide. Después en la evolución de la desigualdad de renta y riqueza en todo el mundo, en Europa, en España, integrando España en Europa y en el mundo. Y por último, qué implicaciones puede tener el aumento de las desigualdades de renta y de riqueza para la igualdad de oportunidades de las nuevas generaciones, ¿no? Las otras 2 clases, la de mañana y la del miércoles, se van a centrar, la primera, en las políticas públicas que promueven la igualdad, y en eso diferenciaré entre políticas educativas, que son denominadas también ex ante, ¿no? Antes de conseguir las rentas en el mercado, y ahí debería decir postdistributivas, para decirlo bien, porque en realidad las educativas también son redistributivas, ¿no? Las políticas educativas también redistribuyen. Por tanto, es todo cómo redistribuyen las políticas que promueven la igualdad, que serían las educativas y las postdistributivas, una vez que la población consigue ingresos en el mercado, tanto de salarios fundamentalmente como de rentas de capital. Y la tercera clase se va a centrar más en las consecuencias del aumento de la pobreza infantil y juvenil que se está observando en los últimos años en países ricos. Esas son las 3 clases, luego mañana identificaré mejor los subtemas de cada una de ellas, y hoy vamos a empezar con la percepción de la desigualdad, para seguir con su evolución en el mundo y las implicaciones para la desigualdad de oportunidades. Por tanto, nos quedamos con el primer trocito de tarta. Yo hablaré muy a menudo de tarta hoy. Pues el primer trocito de tarta de este cumpleaños que tenemos va a ser la relación entre la desigualdad de renta y riqueza y la igualdad de oportunidades. Empecemos por ¿qué desigualdad? Hay muchas desigualdades en las sociedades, ni mucho menos son estrictamente todas económicas, ¿verdad? Pero es verdad que muchas de las otras desigualdades también tienen relación con las desigualdades económicas. En todo caso, traigo aquí una cita de un periódico cualquiera que utilizamos para explicar a nuestros alumnos de máster la percepción de la desigualdad, donde un periodista escribe: la desigualdad es un fenómeno complejo, pero se puede hablar de ella en términos tan sencillos y es tan abierto a la manipulación política que cualquier debate al respecto está muy contaminado y es difícil arrojar luz sobre tanto escombro. Esta es una cita que nos sirve un poco, digamos, para discutirla, ¿no? ¿Es realmente
Cierto esto, es un fenómeno complejo. ¿Es la desigualdad un concepto distinto y, por lo tanto, muy difícil de capturar, de medir en el contexto de las ciencias sociales? ¿Es la desigualdad un concepto complejo o es un concepto sencillo? Bueno, es cierto que la desigualdad es un concepto complejo. Esto es verdad. Todos los conceptos en ciencias sociales son complejos. El propio desempleo es un concepto complejo, porque cuando medimos desempleo, la discusión en los años 20 y los años 30 era que había que medir subempleo. Y finalmente, la decisión final de los economistas a partir de entonces para medir la tasa de desempleo se centró en no trabajar, en los que habían trabajado más de una hora durante los últimos 15 días estaban empleados. El resto eran desempleados, pero seguramente la población general consideraría que alguien que ha trabajado 5 horas en las últimas 2 semanas no es un empleado. De manera que estamos midiendo mal el desempleo, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que quiero aquí explicar es que en las ciencias sociales los indicadores tienen todos juicios de valor. Todos los indicadores tienen juicios de valor, unos más y otros menos. Y lo importante es que los economistas los explicitemos, digamos cuáles son los juicios de valor en la medición del Producto Interior Bruto, en la medición del IPC, en la medición de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, perdón, quería ir para atrás realmente. Entonces, es un concepto complejo y lo tenemos que medir como tantos otros conceptos en ciencias sociales. ¿Cómo debemos medirlo? Bueno, tenemos que preguntarnos qué queremos medir. ¿Debemos utilizar solo ingresos para medir la desigualdad? ¿Deberíamos medir también la desigualdad de riqueza, más bien riqueza neta, es decir, activos menos deudas? ¿O deberíamos medir consumo? Las 3 variables en Hacienda Pública son las 3 variables que identifican la capacidad económica de los individuos: el consumo, el ingreso y la riqueza, ¿no? Y, por lo tanto, donde los estados intervienen para tratar de redistribuir, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? En realidad lo que queremos medir es el bienestar. Esto es lo que realmente queremos medir. Queremos medir el bienestar económico de los individuos y, por tanto, tendremos que tener en cuenta cómo se distribuyen esos individuos en familias, por ejemplo, cómo podemos comparar familias distintas, ¿no? Y es el bienestar económico lo que nos interesa. Y cuando medimos utilizando el ingreso, en realidad lo que medimos es el bienestar. Comparamos individuos tratando de que sean iguales las comparaciones, dado que conviven en un determinado hogar, ¿no? Y eso pasa también en la riqueza neta, ¿no? Pero claro, en el consumo es un poco distinto, porque ¿qué media en el consumo? La decisión del individuo de consumir o no. Las preferencias de los individuos, la edad de los individuos. Sabemos perfectamente que ajustar el consumo a partir de los 50, 55 años es muy difícil. Los economistas no hemos conseguido ajustar bien las decisiones de consumo a partir de esa edad. Y, de hecho, si utilizamos medidas de consumo, en realidad, a determinada edad se incrementa muchísimo el bajo bienestar de mucha población, porque realmente tiene otras necesidades en esas edades, ¿no? De manera que yo defiendo específicamente el análisis del ingreso y de la riqueza como 2 fuentes claves para medir las desigualdades de bienestar económico, ¿no? Porque en realidad, si nosotros a un alumno cualquiera le preguntamos ¿cómo medirías el bienestar económico de alguien que vive en España? ¿Y qué le preguntarías a tu compañero de pupitre si tuvieras que darte una idea de qué bienestar económico tiene? Pues está claro que le preguntaría, si no le pareciera un poco feo hacerlo, cuáles son tus ingresos y cuáles son tus bienes, qué bienes posees. ¿Tienes casa? ¿No la tienes? ¿La has pagado? Esas son preguntas que uno haría a alguien para intentar entender cuál es su bienestar económico. Hombre, y alguien me podría decir, bueno, ¿y si tiene un Ferrari a la puerta de casa también es un indicador? Sí, cierto. Su consumo también puede ser un indicador externo. Pero el más directo, el que realmente nos mide bien sin mediar su decisión de consumo, son los ingresos y es la riqueza, ¿no? Pero, ¿cómo percibe la población la desigualdad? Pues debemos explicar que no la percibe siempre estrictamente
como los indicadores que más habitualmente utilizamos. No todo el mundo la percibe igual. Cada uno, individualmente, tenemos un concepto de desigualdad en nuestra cabeza. Y igualmente que tendremos diferentes conceptos sobre muchas cosas, seguramente incluso en términos económicos. Si tuviéramos una población de 3 individuos que poseyeran entre todos 111.000 euros, como esa situación A, uno tuviera 1.000, otro tuviera 10.000 y otro tuviera 100.000, y la renta de esta sociedad, pequeña sociedad, se doblase, y el primero doblase la renta, el segundo también y el tercero también, o sea, tuviéramos otro país distinto o el mismo país después de ese incremento de renta, con 2.000, 20.000 y 200.000, ¿se mantendría la desigualdad constante? Esto es clave para poder. Cuando digo rentas, estoy diciendo rentas que llamamos siempre equivalentes, que son precisamente las que miden el bienestar. Por eso, en principio, supondríamos que estas cantidades están midiendo el bienestar de cada uno de los individuos, ¿no? ¿Se mantendría constante? Pues según cómo respondamos a esta pregunta, y seguramente cada uno de vosotros respondería diferente, o al menos habría 2 grandes grupos y seguramente un grupo intermedio. Esto no lo digo yo, lo han hecho, quiero decir, ha habido muchos experimentos sobre este tema en análisis distributivo. Pues dependiendo de si respondiésemos que la situación B es igual de desigual que la situación A, o respondiésemos que la situación B no es igual de desigual, es más desigual que la situación A, seremos más relativos o más absolutos. Los indicadores habituales de desigualdad son relativos. El índice de Gini, el trozo de tarta, es un indicador relativo. Si estamos de acuerdo con que esas desigualdades son idénticas, entonces el Gini nos sirve en nuestra medición. Si no, el Gini se nos queda corto, esencialmente. ¿Por qué? Pues porque todos doblan su renta, pero hay una importante diferencia. Las distancias entre ellos aumentan. Es decir, el individuo más pobre, entre el pobre y el rico, ¿no? El de 1.000 y el de 100.000, en la primera distribución hay 99.000 euros. En la segunda hay 198.000, ¿no? Se doblan las distancias. Por lo tanto, si somos sensibles a las distancias de renta más que a que se reparta todo por igual según lo que se tiene, entonces no nos será suficiente con el Gini. ¿Y por qué entonces es útil conocer esto? Pues porque probablemente, aunque el Gini se mantenga constante, la población puede estar percibiendo un aumento en la falta de cohesión social. Es decir, la cohesión social se puede entender por un reparto de tarta inequitativo, o también se puede entender como que las distancias entre la población, yo y mi vecino, cada vez somos más distintos, ¿verdad? Porque él se puede comprar esto, esto y lo otro, y yo no, ¿verdad? Porque las distancias están aumentando, ¿vale? Y nos podríamos preguntar si esto puede estar afectando a que subidas del Gini, por ejemplo, de la tarta, o distribuciones peores de la tarta, pequeñas, resulte que se perciben como grandes cambios en el empeoramiento de la cohesión social. Y precisamente varios estudios, varios experimentos que se han hecho en los años seguramente más 80, 90, el 40% de los individuos que participaron en experimentos de este tipo la ven más absoluta que relativa. Es decir, se preocupan más por las distancias que por el reparto de la tarta, digamos, ¿no? Es un grupo importante. Por lo tanto, si el 40% de la población aproximadamente tiene una visión más absoluta, cuidado, habrá un porcentaje de población que tenga una visión ni absoluta ni relativa. Puede estar en el medio, perfectamente. No hay que ser ni de unos ni de otros, puede uno ser un poco más intermedio, ¿no? Importarle las distancias y a la vez importarle el reparto. Por tanto, es importante tener esto en cuenta porque cuando a veces se comenta es que el Gini ha subido pero muy poco, la percepción puede ser mucho mayor por parte de la población. Y de hecho, justamente durante los últimos años, durante los finales de los 60, hubo mucha discusión sobre este tema en el análisis económico. ¿Por qué? Pues porque a finales de los 60 se produjeron algunos acuerdos muy importantes laborales, en Francia en concreto, los acuerdos de Grenelle, donde el gobierno, la patronal, los sindicatos franceses
incrementaron el salario mínimo un 25% y el salario medio un 13%, si mis datos son correctos, y hubo mucho consenso respecto al número de horas de trabajo semanales. Se consiguieron muchas de las, digamos, conquistas de los trabajadores previas, digamos, a la llegada de los años 80, ¿no? en Europa. Y precisamente en ese momento, un investigador muy conocido, Serge Colm, un francés, publicó en uno de los mejores journals de economía, el Journal of Economic Theory, un párrafo donde explicaba precisamente que los estudiantes que habían apoyado a los trabajadores se sintieron muy engañados con el aumento del 13%. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que alguien que ganaba una cantidad como los que ganaban 80 libras al mes recibieron 10 más, mientras que los ejecutivos que ganaban 800 recibieron 100 más. Eso era un engaño. Por tanto, ellos eran claramente muy absolutos, ¿no? Y en ese sentido, seguramente hay que tener en cuenta que mucho de lo que utilizamos para medir es una medida relativa y que la percepción social posterior, digamos, a ese incremento, cuando hay crecimiento, puede ser una sensación de falta de cohesión social mucho más amplia, ¿no? Esto es importante. Hay que saber lo que miden los indicadores. Por tanto, medimos la desigualdad habitualmente con indicadores relativos, que son conservadores en ese sentido, si queremos decirlo así, respecto de lo que sería la percepción real de la población. Los resultados, por tanto, podrían estar subestimando esa percepción y si el índice de Gini es constante, como voy a enseñar que en España sucedió durante todo el periodo de crecimiento entre el 92, 93 en adelante hasta 2000 aproximadamente, en realidad la distancia económica entre los individuos estuvo aumentando. En épocas de crecimiento con Ginis estables, las distancias están aumentando, ¿vale? Esto es importante saberlo. Y claro, si el índice de Gini no solo es estable, o sea, no es que sea estable, es que crece, y además hay crecimiento de rentas, la percepción de aumento de desigualdad es aún mayor. ¿Por qué? Pues porque los más pobres no se benefician en la misma medida proporcional que los ricos del crecimiento y aumentan notablemente las distancias absolutas. Se producen las dos cosas a la vez. Eso evidentemente puede hacer que la percepción social de aumento de desigualdades sea mayor. Muy bien, pues ya estamos preparados para lanzarnos a las mediciones de desigualdad, de renta, que yo voy a utilizar indicadores esencialmente relativos, los conservadores, ¿no? Voy a estar con indicadores conservadores de la medición de la desigualdad. Y voy a tirar mucho del World Inequality Report de París, ¿no? Esencialmente la desigualdad de renta ha aumentado en la mayoría de los países del mundo. Aquí podéis ver la renta nacional a la izquierda del 10% más rico y a la derecha el 50% más pobre en distintas zonas del planeta, desde el 1980 hasta 2016. Y claramente, ¿qué estamos viendo? Pues que la tendencia es hacia arriba del gráfico de la izquierda y la tendencia es hacia abajo del gráfico de la derecha, ¿no? Otra cosa es lo que es también importante. Es decir, la desigualdad ha aumentado porque el 10% más rico está subiendo, esencialmente, no en todos los sitios. Por ejemplo, en Oriente Medio está bajando, está a niveles altísimos, el verde de arriba, ¿no? Pero está bajando, ¿no? En otros países, en cambio, hay unas subidas muy potentes, como puede ser el caso de Rusia, que es la línea morada, que en la transición sufre un cambio bestial de rentas entre el año 92, que es cuando cambia el sistema, y el año 96 aproximadamente, ¿no? Y una caída, a su vez, del trozo de tarta que se lleva el 50% más pobre, espectacular, casi más espectacular que la subida del 10%, ¿no? Lo que vemos es que hay distintas velocidades de crecimiento. Es decir, hay crecimiento en todos los países. Tenemos Estados Unidos junto con Canadá ahí en azul, pero no crecen todos igual. Esencialmente, con un similar desarrollo económico, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que es la línea azul, está permanentemente subiendo, mientras que Europa sube de forma más lenta, bastante más lenta. Europa, de hecho, es la que en 2016, que es donde acaba este gráfico, es la que tiene niveles de desigualdad más bajos de todos los países representados aquí, ¿no? Y
Y lo podéis ver porque efectivamente en Europa hay una reducción de la tarta del 50% en el gráfico de la derecha, pero eso se produce sobre todo en los años 80, luego veremos qué pasa en España específicamente, pero luego se recupera un poquito ese 50%, ¿no? Y se estabiliza en un nivel significativamente más alto que el que tienen Estados Unidos y Canadá, que permanentemente cae durante todo el periodo, ¿no? Por tanto, las políticas y las instituciones nacionales pueden influir en la desigualdad. Este es el mensaje de los gráficos. No sé si se ven mucho los números aquí, aunque la pantalla es grande, pero me parecía muy importante entender tanto desigualdad como crecimiento. Es decir, no podemos entender qué le está pasando a las sociedades si no entendemos cuánto están creciendo. Y el caso de China es paradigmático, ¿no? China, la población total de China, entre el año 80 y el 2016, multiplica por 9 su nivel de renta. Es bestial, es realmente espectacular. Europa, evidentemente en otra situación de desarrollo que China, en ese periodo aumenta un 40%, la población total, hablo. Y España estaría aumentando en ese periodo un 74%, por encima del crecimiento europeo y claramente muy por debajo del chino, del indio, incluso algo superior a Estados Unidos y Canadá, que también sube un 62%. Esto es crecimiento, la parte de arriba, ¿no? Entonces, esencialmente, en España las rentas han crecido más que la media europea, y eso ha mejorado los ingresos de toda la distribución. No coincide exactamente el 50% más pobre con mis cálculos de la derecha, pero aproximadamente el 40% más pobre en España ganó unas cantidades de renta bastante significativas durante ese periodo, 59% de aumento, la clase media, el 50% central, un 78%, el 10% más rico, un 80%, que no es muy distinto de las clases medias, ¿no? Ya vamos viendo que España durante ese periodo tiene un crecimiento relativamente equitativo. Luego veremos qué es lo que pasa, qué les pasa al 20-30% más pobre, ¿no? Y si vemos luego en la tabla de abajo el porcentaje de crecimiento global total de cada país que captura cada grupo de ingresos, España pues llama la atención porque el 10% más rico no es el que más capta en comparación con otros países europeos donde capta más cantidad de tarta, ¿no? Es decir, no tenemos un serio problema, por lo menos con los datos de fuentes estadísticas fiables, pero que pueden estar subestimando ciertamente las colas, de una cantidad de renta capturada por el 10% más rico. Los problemas en España de desigualdad están más centrados en lo que le está pasando al 50% más pobre, ¿no? Ciertamente, si nos fijáramos en el 1%, podríamos ver incrementos, desde luego, pero no es lo que más guía los cambios de desigualdad, ¿no? O por lo menos no es desproporcionadamente, es lo que quiero decir. Si miramos precisamente el grupo de abajo, el 40-50% más pobre, dependiendo si es España o Europa, y el 1% más rico, comparamos Estados Unidos con Europa y creo que los dos gráficos de arriba son demoledores. Estados Unidos está teniendo un crecimiento del 1% más rico, sostenido y muy potente durante mucho tiempo, y una caída enorme de la parte de la tarta que se lleva el 50% más pobre. En Europa hay una subida, ciertamente abajo, en la línea roja a la derecha, se ve claramente cómo Europa va creciendo la parte de tarta que se lleva ese 1%, pero ni mucho menos a los niveles americanos, ¿no? Y también podemos ya ver arriba en el gráfico de la derecha de Europa, la línea azul, cómo las dificultades para captar esa tarta que tenían en los principios de los 80, el 50% más pobre, la mitad de la población, por abajo va decreciendo fuertemente en los 80 y después se frena y vuelve a estabilizarse. En España, mirando estrictamente al 40, no tanto al 50, porque no tenía ese dato, lo que vemos es que el 40% más pobre aguanta bien hasta el 90, no se ven mucho los números, pero son pequeñitos, pero esa subidita es del 90 todavía, y a partir del 90 en adelante, es decir, España esencialmente tiene una tendencia de pérdida de rentas del 40% más pobre, también como Europa. Es similar a la europea, pero de mayor dimensión, si veis los números, aunque no es comparable el 50 y el 40, pero se puede aproximar.
es de mayor dimensión y es más tardía. Es un poquito más tardía, no es en los 80 y no se recupera tanto, se estabiliza a un nivel más bajo que el que tiene la media europea, digamos, ¿vale? Por tanto, la desigualdad ha aumentado también en España, que es justo lo que os voy a enseñar ahora, pero la tendencia es algo distinta. Las características de la distribución española es algo distinta de lo que está sucediendo en Europa y ha sucedido sobre todo en los 80, los 90 y principios de siglo. ¿Dónde está España en el contexto europeo? Esta es una de los datos que seguramente conoceréis. Llevamos bastante tiempo en los niveles más altos de índice de Gini, de desigualdad. En el 2018 estaríamos colocados junto a Italia y Reino Unido. Evidentemente ya estamos después de la gran recesión y solamente algunos países del este estarían por encima de nuestros niveles de desigualdad. Y nos hemos mantenido aproximadamente allá a la cabeza entre los 4 o 5 más desiguales durante varias décadas. Por tanto, estamos en una posición que 0,33, si empieza a aumentar a partir de la crisis actual, como parece previsible por parte de algunos de los análisis que se están haciendo, pues estaríamos acercándonos a la cabeza de Europa en términos de desigualdad, como siempre, en los términos en que hemos explicado al principio, relativa, ¿no? Y esta es la historia de las últimas 5 décadas de análisis distributivo en España. No es nada fácil poner juntas todas estas fuentes porque no es fácil compararlas. Tenemos fuentes que vienen de la encuesta de presupuestos familiares del año 73, después del 80 y después del 90, los 3 puntitos que veis ahí a la izquierda, que están rozando el 0,3. Ese es el índice de Gini de los años 73, 80, el cuadradito, y luego ya más adelante el 90. Hay otra fuente que también nos sirve para ver precisamente la caída de desigualdad, es decir, la única época en los últimos 50 años que el índice de Gini en España se redujo fueron los años 80. Durante los 80, España tuvo otra dinámica distributiva que Europa y redujo sus índices de desigualdad significativamente, a pesar de lo que puede parecer en un gráfico que empieza en 0, ¿verdad? Es una caída importante el índice de Gini. Se ve aquí, en esta subidita, el impacto de la recesión del año 92-93, ¿no? Fue una recesión muy corta, muy corta, y de pronto volvimos después a un nivel muy parecido al anterior. Y luego vemos el fuerte efecto de la recesión de 2008, que coloca el 2014 en el punto más alto de desigualdad de ingresos en España o de bienestar económico, como explicábamos antes. El crecimiento fue muy rápido y desde luego no tiene parangón en los últimos 50 años. Y lo que también llama la atención es que la desigualdad fue muy estable, a pesar de que tenemos malas fuentes, de hecho, porque ahí hay un salto de fuente importante, pero creemos que se podrían unir esos 2 puntos centrales, a ver si consigo apuntar ahí, esos 2 puntos se podrían unir fácilmente y decir que efectivamente durante ese periodo la desigualdad fue muy estable cuando teníamos fuerte crecimiento y una fuerte caída de la tasa de desempleo, ¿no? En ese sentido, no está especialmente ligado a la caída de la tasa de desempleo, ni mucho menos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que realmente, cuál es el golpe de la gran recesión en toda la distribución? Pues si lo medimos como el crecimiento medio de las rentas por grupos, podemos ver las columnas negras serían cuánto ha caído anualmente la renta de ese grupo. El primero es el 10% con ingresos más bajos y vamos subiendo hasta la decila 10, que sería el 10% más rico. Y también identificamos al 5%, porque es medianamente representativo, el 1% ya se nos va, porque no hay suficiente población para poder estadísticamente representarlo. Pero lo que vemos es que la gran recesión tiene un impacto muy potente en el crecimiento de rentas, el crecimiento medio de las rentas por decilas, casi hasta la decila 7. Es decir, golpea mucho abajo, pero golpea muy en el centro también, ¿no? Y esta es una característica que tiene su relevancia en cuanto a qué impacto social tuvo la gran recesión entre el 2007 y el 2014.
Si incorporamos la recuperación, lo que vemos es que la recuperación consigue poner en positivo los crecimientos medios de toda la distribución, menos de los 2 primeros deciles. El 20% más pobre no recupera hasta 2017. Es posible que haya una pequeña diferencia si incluyéramos hasta 2019, que mejoró ligeramente el Gini, pero sobre todo el primer decil y gran parte del segundo, realmente en todo el periodo desde el 7 hasta el 19 prácticamente no ve crecer sus rentas nada o las ve reducirse. ¿De acuerdo? Esto sería el crecimiento anual. Por ejemplo, eso que estamos viendo en todo ese periodo, en esos 10 años, el primer decil habría caído anualmente un 1,6, 1,7%, que es mucho anualmente, ¿vale? Y los demás sí que han aprovechado la recuperación para mejorar un poco su crecimiento medio, ¿no? Una clave importante en la recesión es el cambio de estructura en las rentas, porque el Gini nos permite analizar un valor y saber quién tiene más y quién tiene menos desigualdad. Pero lo más importante es analizar toda la distribución. ¿Por qué no? ¿Por qué no mirar a todos a ver cómo están, ¿no? Me parece muy importante tener en cuenta cuáles son los grupos sociales que reducen el Gini. ¿Cuáles son los grupos sociales que reducen la desigualdad? Para tener menos desigualdad, ¿qué hay que tener? ¿Más clase media alta? ¿Más ricos? ¿Más clase media baja? Pues la pregunta es que hay que tener más clase media baja. La respuesta a la pregunta, quiero decir. ¿Por qué? Fijaos, os voy a enseñar primero la transparencia siguiente. Esto es 2014, el peor año para España en concreto. Y ahí podéis ver en 2014 cómo es la estructura de rentas de, pues, ¿cuántos hay? 8 países, ¿no? Incluyendo España. Si nos fijamos, los países más igualitarios, que están a la derecha, Suecia, Dinamarca, pero también Francia, Alemania, lo que tienen es mucha gente en la columna marrón, ¿no? La columna marrón está entre el 75% y el 125% de la mediana, y es un grupo que está por encima de un umbral que podríamos llamar de vulnerabilidad, que está por encima del umbral de pobreza, que es el 60% de la mediana. Es decir, no son vulnerables, no son tan vulnerables, pero no llegan a la zona central, que sería el 125% de la clase media, y la clase media alta empezaría en ese 125% y llegaría hasta el 200%. Hay detrás investigaciones que justifican por qué el 200% de la mediana, 2 veces la mediana, tiene sentido que llamemos línea de riqueza, digamos, ¿no? Umbral de riqueza. Pero no me voy a meter en eso ahora. Tiene sentido. Fijaos, el grupo de los más ricos es bastante diferente en distintos países también, ¿no? Pero lo más importante para reducir el Gini es tener mucha gente en la clase media baja, que es justamente lo que en España ha estado cambiando desde 2010 para acá. En el año 73, en el año 80, en el año 90, el grupo marrón en España era un grupo grande, muy similar a la estructura que tenían esos otros países que acabo de explicar. Y ahí son diferentes fuentes, ¿eh? Hay que tener cuidado porque a veces la comparabilidad es limitada. Pero si nos movemos hacia la recesión, hacia el 2010 ya, vemos que el 2006 se sigue manteniendo esa estructura. Después, en 2010, 2014, 2017, el 14 específicamente indica que el gran cambio es que las clases medias bajas pierden población, que se añade al grupo de abajo. Y la columna verde supera la columna marrón. Esta estructura, el único país que la tiene en el análisis de comparativa que hacemos aquí con países como Reino Unido, Francia, Alemania y los nórdicos, es Estados Unidos. Es el que tiene la escalera que llamamos, ¿no? Una escalera que tiene más gente por debajo de un umbral de vulnerabilidad, mucha gente por encima del doble de la mediana y luego menos gente en la clase media y sobre todo un grupo de clase media baja muy pequeño. Justo lo que no tienen otros países. Como podéis ver, Francia, por ejemplo, tiene una columna enorme en 2014, en un año también difícil para Europa, ¿no? De manera que realmente quiero resaltar que este cambio es muy importante. Ahora estamos volviendo, revirtiendo eso. Si tuviéramos 2019, probablemente la columna marrón sería un pelín más grande que la columna verde en 2017.
Pero aún no hemos vuelto, desde luego, no habíamos vuelto, debería decir, en 2019, a la estructura que teníamos en los años anteriores. Es decir, hay un cambio estructural muy importante en la distribución. ¿Y quiénes son estos que pierden posiciones? Pues los hogares jóvenes en gran medida. Los hogares jóvenes, desde el año 2005 al año 2018, sus tasas de pobreza cambian radicalmente en términos de su comparativa con los que serían más mayores. Aquí hemos dividido en hogares donde todos los miembros son menores de 40 y hogares donde todos los miembros son mayores de 40. Es verdad que hay un grupo central que no aparece, pero nos interesaba ver las diferencias entre los más jóvenes y los más mayores, ¿no? Y claramente lo que sucede es que las tasas de pobreza entre el 2005 y el 2018 se cambian, ¿no? Digamos, ¿no? Las tasas de pobreza del grupo que eran mayor de 40 eran altas en 2005, con todos los miembros mayor de 40, y en 2018 es al revés. Pero además nuestra brecha es mayor que la brecha de otros países. Solo nos acercamos un poco a la brecha, solo la brecha italiana se acerca a la dimensión de la nuestra, ¿no? Entonces, el componente generacional, que es precisamente lo que nos trae aquí, además de analizar la desigualdad en general, es que es muy importante en la última década. Vamos a profundizar bastante más mañana en el componente generacional, pero 1 de cada 4 hogares con todos sus miembros menores de 40 ingresa rentas por debajo del umbral de la pobreza. Y esto solo sucede en 1 de cada 6 si son más mayores, ¿no? Y las diferencias son grandes. Hemos visto renta. Vayámonos a riqueza. La desigualdad de la riqueza también ha aumentado en la mayoría de los países. Esto vuelvo al análisis del World Inequality Report, que es un análisis muy amplio que os invito a leer, porque además está en castellano y es muy interesante. ¿Hay un aumento de desigualdad de riqueza en el mundo? Sí. El 1% más rico está creciendo persistentemente y el 40% central está perdiendo rentas. Aquí tenemos una previsión, como siempre las previsiones pues no se cumplen, ¿no? Los economistas casi siempre prevemos mal. Pero bueno, si vemos la dinámica que está teniendo y la dibujamos para el futuro, la línea azul cada vez está más abajo, lentamente, eso sí, lentamente. Y hay un aumento del 1% más rico y, sobre todo, un mayor aumento del 0,1% más rico y del 0,01% más rico. Esos son los que suben más de todos, ¿no? Hablo siempre en el contexto mundial, en todo el planeta. Por tanto, está aumentando la desigualdad de la riqueza también, además de la desigualdad de la renta. Y también hay distintas velocidades. Aquí no lo vemos porque no quería meter más gráficos aún, pero en Estados Unidos esto se inicia en los 80, en Rusia en la transición, en China en el inicio de este siglo, del siglo XXI, en Francia en los 80, pero va mucho más lento, y también en Francia tiene más fluctuaciones que en otros sitios. Pero esencialmente esta es un poco la historia que nos cuenta el World Inequality Report. Y las perspectivas es que si todo sigue igual, en 2050 pues tengamos ese aumento que podéis ver ahí de la riqueza, ¿no? Y menos riqueza en manos de las clases medias. ¿Qué singularidades tiene España respecto de la riqueza? Pues España es singular respecto de la riqueza. España tiene una distribución no muy distinta a Europa. En esto somos más parecidos. Y al ser más parecidos, ¿eso qué significa? Pues lo que comentaba antes, el 1% más rico en España concentra menos riqueza que en Europa y el índice de Gini de riqueza es parecido, pero las clases más altas no tienen tanta concentración. Esto tiene que ver con que gran parte de esta riqueza son activos inmobiliarios y eso está mejor distribuido o ha estado mejor distribuido durante muchos años en España que en otros países europeos. La pregunta es hacia dónde vamos en esos términos, ¿no? Y precisamente, si veis aquí la distribución de la riqueza total por grupos del 10% más rico, la parte central, esta es para España, la parte central 40% sería la clase media y el 50% más pobre, esencialmente es muy estable.
Esto sería esencialmente riqueza neta. Activos, valor de los activos en el mercado, menos las deudas sobre esos activos. Y ha sido muy estable porque es mucho más estable todo tipo de riqueza relacionada con activos inmobiliarios. Bien, es verdad que si miráis más en detalle, no se ve muy bien en el gráfico, pero si se va un poquito más en detalle, se aprecia una reducción del peso de la riqueza del 10% más rico en los años 80 también, cuando el Gini estaba cayendo, y también una pérdida de peso de la riqueza del 50% más pobre, y de la clase media desde 2005 en adelante. Ya antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se empezaba a percibir una pequeña caída en el peso de la riqueza. Pero aquí lo más importante, en realidad, es el componente generacional de la desigualdad de la riqueza, porque aquí es donde están las diferencias. Este gráfico representa el porcentaje de riqueza media que poseen distintos grupos de edad. Y ahí podemos ver a la edad que lo poseen, ¿no? Básicamente, el eje de abajo es la edad que tienen y la riqueza media a cada edad, dependiendo de la fuente que utilicemos. Si miramos 2001, los que tenían esa edad en 2001, los que tenían esa edad en 2007 y los que tenían esa edad en 2013. ¿No? En cuanto el Banco de España ponga a disposición los datos del 2017, podremos saber lo que pasaba en 2017, que todavía no lo hemos podido ver. Este gráfico también viene del World Inequality Report, que es un trabajo de Clara Martínez Toledano, y es, yo creo que muy explicativo, ¿no? Claramente hay un componente generacional que está dejando atrás, o sea, las curvas están bajando, ¿no?, en los más jóvenes. Eso significa que su riqueza media es menor a la misma edad. La generación que tenía entre 40 y 62 años en 2001, los nacidos entre el año 41 y el año 63, es la más favorecida en términos de riqueza neta. Y la desigualdad de la riqueza no ha aumentado, como decía, pero se ha concentrado en los hogares de mayor edad. Y esto es un componente generacional que va muy deprisa, que estamos viendo cada vez más claro, ¿no? Y ya se ve simplemente mirando a 12 años. Solo mirando 12 años podemos ver ya claras diferencias entre distintas generaciones. Este componente generacional creo que también es importante verlo en cuanto al valor en euros de esta riqueza neta por edades. Estas columnas de colores, los colores indican diferentes edades, menores de 35 el azul, el naranja 35-44 y así, de 10 en 10 años hasta los mayores de 74 años, ¿no? Y estamos mirando entre 2002 y 2017. Ahí claramente las alturas nos están dando pues, el valor económico de la vivienda, ¿no? Cómo explota desde 2002 hasta 2008, ¿no?, que todos suben para arriba, ¿no? No todos igual, pero suben, la gran mayoría. Claramente más los más mayores que tenían más patrimonio inmobiliario, ¿no? Y la caída del valor de la riqueza neta ha afectado a varias generaciones, pero mucho más a los menores de 35 años. Y la riqueza neta, por tanto, tiene un componente generacional clave y está dejando atrás claramente a las generaciones más jóvenes en las últimas 2 décadas. El shock de la COVID-19. Más leña al fuego, voy a decir. Pasa lo que pasaba, pero pasa más o puede pasar más, ¿no? Eso es lo que empezamos a ver. Tenemos muy poca información de ingresos y muy poca información también de riqueza, por supuesto, que llega con mucho más retraso en nuestras estadísticas. España no ha hecho ninguna encuesta específica de COVID. Este fin de semana, eso sí, salía una información periodística de que habían hecho una encuesta a 2.000 personas respecto de qué les había pasado con la pandemia, pero no tenemos encuestas oficiales, digamos, donde podamos saber ni siquiera si ha caído sus rentas, si se ha mantenido, si ha aumentado, ¿no? Y qué está pasando con su empleo. Pero bueno, la EPA por trimestres nos ofrece una medición de los pobres más extremos. Son hogares que no tienen ni ingresos por empleo ni ingresos de prestaciones. ¿Podrían recibir alguna prestación de rentas mínimas de las comunidades autónomas? Posiblemente, porque eso no se les pregunta directamente,
pero son los que siempre utilizamos como grupo de pobreza extrema, porque además la EPA representa muy bien la realidad española y tiene muchas observaciones y es muy informativa. Como podéis ver, el total de hogares en pobreza extrema aumenta rapidísimo. Estos son datos del segundo trimestre de 2020, ¿no? Y es muy importante ver que este grupo es un grupo muy pequeñito, son alrededor de 600.000 hogares, un 3% de la población, y lo que vemos es que los hogares con menores, que son los más jóvenes, sufren significativamente más que los que no los tienen. Está claro que el nivel de ambos es alto, pero el incremento más potente se produce en esos hogares. Esto, ya nos está indicando que hay un efecto también generacional en el impacto que está teniendo la pandemia. Hay algunas simulaciones, en concreto la caída del PIB del 9%, un aumento del 19% del desempleo. Se han publicado algunas estimaciones de cuánto podrían caer las rentas. Bueno, claramente no va a ser un reparto equitativo del efecto, ¿no? Mañana también veremos, mañana o pasado veremos algunos datos también de simulaciones, pero desde luego la expectativa es un aumento de la desigualdad, un aumento de la pobreza y, como decía antes, un aumento de la pobreza severa en hogares jóvenes con menores dependientes. Bueno, ¿y qué implica esto para la igualdad de oportunidades? Todo lo que os estoy contando, ¿no? Que era uno de los puntos, del tercer punto en realidad, que quería tocar hoy. ¿Qué implicaciones tiene esto? La desigualdad de hoy determina la desigualdad de mañana. La igualdad de oportunidades de los que crecen actualmente va a estar condicionada por lo que pase hoy. Bueno, pues creemos que sí. Alan Krueger, en enero de 2012, presentó un gráfico que tuvo un gran impacto en Estados Unidos. Sabéis que en Estados Unidos la idea de, como la exposición que hay hoy aquí en la Fundación, precisamente El Sueño Americano, ¿no? La idea de que cualquiera que sea tu origen, tú puedes llegar arriba, es una idea que subyace a todo el desarrollo de la sociedad americana, ¿no? Este gráfico que os voy a enseñar de Alan Krueger tuvo un impacto muy potente políticamente y también en términos de investigación sobre este tema, precisamente el que nos ocupa, que es la igualdad de oportunidades y su relación con la desigualdad, ¿no? Este gráfico lo que muestra abajo es el índice de Gini en los años 80, cuando los padres eran jóvenes, ¿no? Y en la columna, digamos, en el eje de ordenadas, tenemos la movilidad intergeneracional, que básicamente es cómo se parece el salario del padre al salario del hijo. Si fuera un 1, lo más arriba de todo, si fuera un 1, el salario del hijo sería idéntico al del padre. Si fuera 0, no se parecieran en nada. Y lo intermedio sería, pues, parecerse en un 40%, en un 50%, lo que explica, digamos, cuando yo conozco el salario del padre, cómo puedo predecir el del hijo, ¿no? La relación en diferentes países desarrollados es apabullante. Es decir, la relación es claramente positiva y potente, ¿no? Y lo que Alan Krueger les vino a decir a sus conciudadanos es que Estados Unidos solo podía esperar aumentos de esta desigualdad de oportunidades. ¿Por qué? Los aumentos del índice de Gini entre el año 85 y la actualidad habían sido persistentes, ¿no? De hecho, en 2017 Estados Unidos tiene un Gini de 0,39, que seguramente a lo mejor no representa tan bien como la estructura que os he enseñado antes, que parece mucho más radical, ¿no? El Gini parece más comprimido que la propia estructura de la distribución, ¿no? Pero igualmente es un Gini muy alto. Es un Gini prácticamente el que tiene Rusia, que también está sobre el 0,40 y tantos, y bueno, hay algunos datos sobre China que están por encima, en realidad 0,45, una cosa así. Entonces, en realidad, esta curva bueno, perdón, no lo he dicho, pero lo llamaron la curva del Gran Gatsby. Parece ser que otro asesor del grupo de Krueger pues sugirió este nombre, ¿no? Y este nombre tiene que ver, obviamente, con esa idea del sueño americano, ¿no? Con la novela de Scott Fitzgerald, ¿no? Que se publica en el 1925, precisamente en una época también bastante convulsa de la historia americana, ¿no? Y
Y si preguntas a un americano en 2009 qué es para usted el sueño americano, pues el proyecto de movilidad económica americano, de las 3 respuestas, una de ellas, de las importantes, de las más relevantes que responde la gente, es ser capaz de triunfar en la vida cualquiera que sean las circunstancias económicas en las que has nacido, ¿no? O sea, esa idea de igualdad de oportunidades que evidentemente la curva del Gran Gatsby está negando que estén sucediendo, ¿no? Y de hecho, es importante resaltar que probablemente una de las bases o sociopolíticas de que los más humildes no apoyen o puedan no apoyar políticas redistributivas viene un poco de la idea de que ellos creen que pronto subirán por la escalera de rentas, que ellos o sus hijos subirán pronto por la escalera. Por tanto, ese gráfico rompe completamente con esa idea de la esperanza de movilidad hacia arriba y lo que da es desesperanza, evidentemente, a los que están colocados en el 50% más pobre que está perdiendo cada vez más en Estados Unidos, ¿no? ¿Y dónde está España? Y con esto voy a ir terminando ya. Pues desgraciadamente tenemos muy poquitos datos sobre España porque hay muy pocas encuestas que nos ofrezcan, de hecho ninguna, que nos ofrezca los datos de salarios de los padres y de los hijos y tenemos que aproximarnos malamente y de esa manera un poco yo me lo tomaría un poco como una aproximación en realidad, ¿no? Estos datos son de 2018 de un informe de la OCDE, el ascensor social averiado se titula, el informe es muy interesante. Y si ponemos a España en el contexto europeo junto con Estados Unidos, que aparece ahí, diríamos que claramente está colocada en una posición media o media alta, ¿no? Con ese grupo de países, ¿vale? Si añadimos países latinoamericanos y asiáticos, España cae hacia medio-baja, ¿no? Y por lo tanto, la correlación entre salarios de padres e hijos no es tan baja como en los países nórdicos, es superior que Canadá, Australia, Suecia, Alemania, pero no es similar a la de Francia y no tan alta como, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? En esa comparativa. Lo que pasa es que estas comparativas hay que tener mucho cuidado porque las bases de datos vienen de diferentes sitios, ¿no? Entonces, bueno, nos haría falta una base de datos realmente, una misma base de datos, ¿verdad? Para poder comparar los países europeos. Así que siempre lo dejo un poco, estaríamos como en el centro. Explicaré mañana algo mejor qué significa estar en el centro, por qué España está en el centro en ese momento, qué historia tenemos de movilidad social y yo creo que lo vais a comprender mejor. ¿Qué vías de transmisión hay? Que esto es la clave, ¿no? ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Por qué están relacionadas estas dos desigualdades? Bueno, porque hay mucha literatura de desarrollo infantil que concluye que el estatus socioeconómico afecta a la salud de los menores, sus aptitudes, sus capacidades en el aprendizaje, la calidad de las escuelas, los barrios en los que viven las familias y sus resultados académicos a todos los niveles educativos, ¿no? Los recursos familiares, las relaciones sociales de los padres, evidentemente influencian la capacidad que tienen de desarrollarse y el mercado de trabajo, desde luego, determinará la desigualdad de ingresos en tanto en cuanto no actúe la política pública, ¿no? El resumen de la literatura es que los principales determinantes de esta movilidad intergeneracional son la influencia familiar, el mercado de trabajo y las políticas públicas. Estos 3 factores son clave. Y concluimos hoy, que espero no haberme alargado excesivamente para permitir un poco de discusión. La desigualdad es un concepto relativo y absoluto. Tenemos que entender qué estamos midiendo. Las dos cosas son interesantes y podemos estar más de acuerdo con un concepto relativo o con un concepto absoluto, pero tenemos que entender lo que está pasando en la distribución. Por tanto, puede percibirse un gran empeoramiento de la cohesión social, aunque el Gini aumente relativamente poco. La desigualdad está aumentando en todo el planeta, no somos únicos en España en el incremento desde el 2008 hasta 2014 y la desaceleración hasta 2019, ¿no? Podríamos decir incluso, pero a grandes rasgos está aumentando en muchas de las economías desarrolladas. Estamos en el grupo alto, en el contexto europeo, por supuesto, siempre en el contexto europeo. Ha habido cambios relevantes en la estructura distributiva en la gran recesión. Creemos que los cambios de la estructura son relevantes como impacto social. El riesgo de pobreza tiene mucho componente generacional.
el reparto de la tarta de la riqueza es mucho más equitativo, digamos, es más desigual, pero es más parecido al resto de Europa, quería decir, ¿vale? Es más desigual, pero se parece más al resto de Europa, sobre todo por el alto porcentaje de vivienda en propiedad. Y si eso se rompe, si las nuevas generaciones no pueden acceder a la vivienda en propiedad, esas desigualdades de riqueza van a aumentar. Y, por tanto, tiene un componente generacional clave. Es previsible un impacto de la COVID mayor sobre las familias más jóvenes y, por lo tanto, debemos desarrollar políticas que las protejan. Y, claramente, como he explicado en la parte más final, en las últimas transparencias, la desigualdad de ingresos y de riqueza de hoy afecta a la igualdad de oportunidades mañana. Porque hoy están creciendo los menores que tenían 4 o 5 años en 2008, pues fijaos, ya son adolescentes o jóvenes, ¿no? Claramente. Y todas esas personas han vivido en niveles de desigualdad más altos. Los efectos sobre su vida adulta, pase lo que pase, van a diferenciarles del resto. ¿Por qué? Porque sabemos que vivir durante periodos largos de falta de rentas, de ingresos y de cubrir esas necesidades básicas, tiene impactos en la vida adulta, ineludiblemente. Por lo tanto, es muy importante que analicemos un poquito más esa movilidad social mañana y el miércoles, donde vamos a centrarnos en la pobreza infantil y en la movilidad y el ascensor social. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya ven ustedes que no exageraba, ¿no? Como qué bien preparado el tema, qué bien dicho y con qué ganas, ¿no? Con qué entusiasmo, ¿no? Vale, el tema no puede ser realmente más incitante. Estoy seguro que algunos de ustedes quiere plantear algún problema, ¿eh? A mí me ha gustado mucho ese comienzo, ¿no? De que en la ciencia social hay que ser, la honestidad pasa por explicitar los juicios de valor que uno conscientemente incorpora, ¿no? Para no jugar con el oyente o no jugar con el lector, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Todos tenemos nuestros sesgos de valor, es muy importante en ciencia social ser consciente de, digamos, cuáles son los juicios de valor ideológicos, etcétera, que cada uno incorporamos, todos legítimos, pero deben de explicitarse, ¿no? Para jugar limpio, ¿no? Eso, yo leí tempranamente mucho a un economista que insistía hasta machaconamente en ello, ¿no? Un sueco, yo creo que quizá el único sueco que ha obtenido el premio Nobel, Gunnar Myrdal, que continuamente insistía en ello. Fue precisamente, además, uno de los economistas que tempranamente más se ocupó del tema de la desigualdad, ¿no? A escala de unos u otros países. Hizo, por ejemplo, el libro que le hizo más famoso fue Un dilema americano, que era precisamente a partir de cómo la raza discriminaba y cómo la raza esto estaba generando un problema mayúsculo en la sociedad americana. Fíjense, 60, 70 años después de hacer aquel trabajo, porque es un trabajo de comienzo de los años 50, como el tema está vivo, ¿no? Bueno, perdón. Vale, seguro que algunos de ustedes quieren plantear alguna cuestión. Vale, se ha aburrido mucho. En todo caso, como mañana y pasado continuamos con el tema, también se pueden... ¿Se anima ninguno de ustedes? O... Muy importante, vamos, a mí me ha llamado mucho la atención, no es por prolongar innecesariamente esto, pero cómo está golpeando tanto me parece haber entendido bien, digamos, es un problema que viene ya de atrás, ¿no? Tiene ya largo recorrido, pero cómo tanto la gran recesión como eventualmente, aunque las conclusiones no puedan ser todavía definitivas, pero por lo que vamos sabiendo del impacto de la pandemia, está afectando, tiene un componente generacional muy importante, ¿no? Y está afectando sobre todo a población joven, entendiendo por tal estos hogares formados por personas de menos de 40 años, ¿no?
tema muy importante, sobre todo en términos después de, primero lo que supone de drama personal y humano, pero en términos de cohesión social, en términos, digamos, de país, es muy importante, ¿no? Si esa brecha se cronifica y eventualmente se ensancha, en términos de cohesión social puede crear muchos problemas, ¿no? Perdón, Laureano, empezamos en la segunda fila, por favor. Utilice el micrófono, sí, por favor. Perdón. Que me ha llamado la atención el que has señalado en varias de la ausencia de estadísticas muy claras en nuestro país. Quiero decir que ¿eso a qué se debe? ¿Es que no hay interés en la materia? ¿Es que no valoramos, no le damos la debida importancia? ¿O eso amén de que efectivamente una proyección a muy corto plazo, el tema de la riqueza, si ya tiene, o sea, el componente generacional es claramente va a crecer de forma exponencial, porque el acceso de las nuevas generaciones a la vivienda a medio plazo, no lo sé a largo, pero se convierte en un asunto francamente, vamos, de difícil realización. Bueno, la falta de encuestas específicas que nos ayuden a medir estas cosas es endémica en España. En realidad teníamos una encuesta de presupuestos familiares muy potente en el 73, en el 80 y en el 90, que después se fue cambiando a partir del 90 en adelante, reduciendo muestra, cambiando, digamos, el modo en que se declaraban las rentas. En concreto, pues uno de los problemas que tiene esa que os enseñaba, que está más abajo, es que las rentas se declaran en intervalos y entonces ya no puede realmente identificar cuál es la renta, el ingreso real de cada miembro del hogar, etcétera. Se fueron simplificando en la parte de ingreso y no nos permiten comparar, ¿no? Precisamente entre el 95 y el 2000 hay mucha falta de información. Luego, la encuesta de condiciones de vida anual de la Unión Europea, que empieza en el 2004 en adelante, pues esa sí que nos ofrece información además comparable con el resto de países y siempre evidentemente es mejorable, pero no tenemos una encuesta propia, digamos, ¿no? Potente y además que sea bien representativa para las comunidades autónomas. Por ejemplo, que la encuesta de condiciones de vida pues no lo es en realidad. En cuanto rompes por tipos de hogar, pues tienes problemas de representatividad porque es pequeña. Entonces, luego en riqueza, pues tenemos la encuesta del Banco de España, pero tarda, pues no ha salido todavía. Estamos a finales de 2020 y la encuesta es de 2017. Yo entiendo que seguramente hay dificultades en todo lo que es el análisis estadístico del Banco de España, pero en realidad 3 años es muy tarde para sacar una encuesta de este tipo, ¿no? Se tarda mucho en tener los datos y para poder diseñar políticas, pues te quedas muy atrás, ¿no? Desgraciadamente no hay una apuesta potente por una encuesta longitudinal de hogares como la que tiene Alemania, el SOEP, y la que tiene el Reino Unido, Understanding Society, que tiene pues, más de 40.000 hogares y que por tanto tiene una representatividad en el Reino Unido muy buena y además es panel, puedes ver los hogares en momentos seguidos del tiempo, puedes ver qué les pasa, qué transiciones tienen. Eso es conocer la sociedad, Understanding Society, ¿no? Como dicen los británicos. Por tanto, desde luego no hay un impulso político significativo en ese tema y yo creo que los investigadores lo ponemos siempre de manifiesto, pero son encuestas que cuestan dinero, evidentemente, y la decisión política no se ha tomado hasta este momento, desgraciadamente. Yo creo que, en concreto, la transmisión intergeneracional de la pobreza, que os enseñaré algunos resultados también estos días, pues la tenemos porque hubo un módulo de la encuesta de condiciones de vida en 2005, 2011 y justo en 2019. Entonces podemos empezar a sacar información de ahí, pero es un módulo diseñado para toda Europa y no tenemos tampoco información de los salarios de los padres a la vez, ¿no? Entonces tenemos que aproximarlos y es muy difícil. Es un trabajo, pues eso, que al final no acaba siendo comparable lo que yo saco para España con otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que hacer mucho hincapié, desde luego, sí. Lorena Lázaro. No. Perdón, creía que habías pedido. ¿Alguien más? ¿Te anima? Bueno, pues esto... perdón, José Carlos Pacheco, por favor.
Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle a Olga Cantó, comparativamente, estaba pensando en Estados Unidos y China. Yo no sé si hay una correlación automática entre lo que, digamos, índice Gini y el aumento de desigualdad. ¿Cómo se explica que con índices similares, mientras en Estados Unidos esas clases medias, como en tantos países occidentales, se encojan, en China, por el contrario, con unos índices de desigualdad bastante apreciables, hayan aumentado esas clases medias? Es algo, no sé si paradójico. No es paradójico, yo lo puedo explicar. Sí, claro, ¿China de dónde parte? China parte de una situación, como veis, de 9 veces más pobreza que la que tenía hoy, en media, crecimiento de rentas, quiero decir. ¿Y qué sucede en todo ese proceso de crecimiento de rentas? Pues que crecen mucho las clases medias y crece mucho el 10% más rico también, y crecen los más pobres, crecen todos, unos más que otros. Creo que el gráfico se puede, en la tabla, voy para atrás un segundito, se puede apreciar perfectamente. ¿Qué está pasando? Que está cambiando la distribución radicalmente en China. Están creciendo las clases medias, claro que sí, pero la escalera de China no la tengo, es decir, no te puedo enseñar aquí. China, fíjate, si miras lo de abajo, ¿quién se lleva la tarta? Pues el 43% de ese crecimiento bestial se lo está llevando el 40% central. Y el 43% de arriba se está llevando otro 43%. Y el 50% más pobre solo el 13%, pero solo el 13% en Europa es el 14%. Es decir, no se llevan todos lo mismo de ese crecimiento bestial, ¿no? O sea, las clases medias y las clases altas chinas están creciendo mucho. Partían de una situación en la cual no tenían clase media, esencialmente. Entonces, en Estados Unidos partían de una posición muy estilo europea, con una estructura de mayores clases medias, y se van reduciendo. No te sabría decir cómo es la estructura china, porque no la he analizado. Solo sé que su índice de Gini es alrededor de 0,45, pero también es verdad que los datos de China muchas veces no sabes muy bien si puedes compararlos o no, porque no sabes exactamente cómo son las encuestas, si son comparables de verdad o no. Pero bueno, el nivel de desigualdad es alto porque todavía hay una China rural muy pobre. Pero desde luego las clases medias chinas e indias, de los 2 países más poblados del mundo, están creciendo potentemente, o sea, están creciendo mucho en los últimos años, y eso está haciendo que aparezca una clase media global, ¿no? Digamos, donde Europa en realidad nosotros seríamos del 20% más rico. Nosotros, quiero decir, todos los españoles, no todos, pero en gran mayoría estaríamos en la cola alta, digamos, de la distribución mundial, ¿no? Evidentemente China y India están rellenando la parte central de la distribución total del planeta. Sí, es completamente compatible. Muy bien, pues entonces nos despedimos hoy y mañana les esperamos a todos ustedes, si tienen esa amabilidad, y continuamos. La profesora Olga Cantó y ya nos ha dado el programa de los 3 días, así que mañana efectivamente las políticas públicas que promueven la igualdad, ¿no? Muy bien, muchas gracias de nuevo y muchas gracias, querida profesora. Muchas gracias.